Entonces, fíjate, de qué estamos hablando. Hace falta que el gobierno, a su tiempo, porque todo tiene su tiempo, vaya abriendo juego los temas que han sido represados por toda esta situación de sanciones, porque tu economía, el principal incidente para que se desbaratara es la guerra que le montaron, o sea, las sanciones y todo lo demás. Entonces, una vez que eso se recompone, eso tiene un tiempo, no es que mañana vienen las compañías petroleras, ni yo digo, entran los aviones y los aviones al otro día están, eso tiene un tiempo. Pero ese tiempo tiene que ser para saber que los ingresos que vas a obtener, ¿cómo los vas a repartir? ¿Cuáles son tus prioridades? En eso el diálogo, la negociación, todo eso es importante porque cuando hay un sector de la oposición que dice, yo propongo que sean $500 el salario, la gente sabe que ese señor no tiene posibilidad de pagarle eso, sino es el gobierno. Te voy a dar una respuesta que creo que te va a gustar. Hace poco vi un programa completico, 40 minutos, de Teodoro Pekov. Pero ya se murió hace años. Ministro. Llegaste tarde. Ministro con Caldera. Teodoro explicaba la función y los recortes presupuestarios que había que tener en la administración del gobierno de Caldera para poder pagar salarios, para poder pagar los compromisos laborales. Criticaba un poco la legislación que habían creado Adecus y Copellanos, ¿no? Que básicamente era una legislación para vacas gordas, ingresos altos, petroleros, porque el barril está muy alto, pero que era una legislación que impedía en vacas flacas, en barriles, cuando el precio del barril está bajo, los ingresos y las arcas del Estado bajaban, y explicaba con mucho racionamiento cuánto le estaba ingresando al Estado venezolano y cuánto es lo que realmente el Estado venezolano podía pagar en salarios, y por eso tenían que hacer, en este caso, una reestructuración de los funcionarios del Estado, de la administración pública, y tenían que hacer un recorte, en este caso de la nómina del Estado, y explicaba cuántas personas hay en la nómina del Estado, y explicaba con una pedagogía impresionante. Ese elemento político tiene que recuperarse en la política venezolana. Que un funcionario que cumple el rol del sector de la economía pueda explicar, en este caso, a los venezolanos y pueda haber la discusión política dentro del Parlamento cuánto es lo que está ingresando en Venezuela por el barril y el precio del barril de petróleo, que sea transparente, que lo podamos ver todos, que sepamos, en este caso, cuántos son los funcionarios que trabajan para la administración pública, y empezamos a construir realmente y a hablar de política pública, y empezamos a, entre todos, llevar a un feliz puerto el nuevo proceso político que tiene Venezuela, porque se están hablando de nuevas inversiones, se están hablando de unos ingresos que van a estar depositados en una cuenta en Qatar, que va a tener unos auditores externos, que explicó el secretario del Tesoro Scott Bessent, en este caso dentro del Senado de Estados Unidos. Pero también los venezolanos necesitamos saber cómo va a ser el funcionamiento, y esa es la nueva discusión que tenemos que dar, que empezamos a construir realmente la política no a través de discursos, frases trilladas, lugares comunes o épicas inexistentes, sino empezamos a hablar realmente de la política, lo que le significa a la gente, y la gente pueda entender y tenga ese rol pedagógico la política, para que la sociedad pueda entender qué reformas deben hacerse para que las condiciones de vida de la gente mejoren, porque para eso debe funcionar la política. Mira, antes que se nos acabe el programa, el presidente Trump dice, sí, mañana viene Petro, sí. Yo lo veía a él muy buscapleito, pero después hablamos y se puso suavecito. Se sienta con Petro. Trump, ¿te acuerdas lo que hizo con el alcalde de Nueva York? ¡Ah, comunista! Y después ese muchacho es simpático. Hace igualito ahora. Sale de la reunión y dice, oye, Petro, qué interesante, hablando bien de él. Petro da una rueda de prensa y una declaración. Y el discurso de Petro, como lo hizo en el CELAR y como lo ha hecho en todo este tiempo, tiene una enorme personalidad. Tú puedes estar de acuerdo con él o no, pero la personalidad, Petro no miente, no está mintiendo. Él tiene un discurso muy moderno. Fíjate que él habla que la democracia era un concepto de los indígenas en Latinoamérica, o sea, que tiene bases latinoamericanas. Cuando habla de la ecología y de todas las cosas que se pueden hacer y el futuro sin petróleo o el daño que hace el petróleo, lo hace, oye, como si fuera un muchacho de nuestros tiempos. En Venezuela, un discurso como el de Petro no lo consigues. No lo consigues porque nosotros estamos acostumbrados a la confrontación.
para salirnos del conflicto, tenemos que mejorar la calidad del curso. A ver si igualamos lo que dijo Marco Rubio, si entendemos eso. ¿Cómo es posible que los americanos entendieran que no podían poner a la ciudadana Machado porque se generaba un conflicto y hay una oposición aquí que no entiende eso? Tenemos que mejorar la calidad del discurso en vez de estar mintiendo y inventando fake news, tratando de entender a la gente, pero además de proponerle razones para mantener la esperanza. No, yo leí el libro que escribió el presidente Petro sobre su biografía en época de campaña electoral en la que gana, y la épica personal de vida es muy interesante de ver y entender. Me acuerdo que leía que él explicaba cómo su papel dentro del Congreso y dentro del Senado colombiano era denunciar los falsos positivos y denunciar todo lo que se estaba dando que nadie lo decía, era una verdad que nadie decía. Yo creo que falta mucho de eso también, que debemos ir hacia allá, a decir cosas que la gente siente, que los espacios políticos tienen que ir hacia hablar verdades incómodas, pero para poder llegar a procesos de reconciliación. Si no se dicen verdades incómodas, no vamos a llegar a un proceso de reconciliación, porque si no todo va a ser superficial y la gente lo siente, la gente lo palpa, la gente lo ve. Y yo creo que hay un odio en la sociedad venezolana. Y eso hay que decirlo. La gente tiene unos dolores muy fuertes. Pero si no, la política no es capaz de darle conducción, sino que solamente quiere pasarle un pañito de agua tibia o un bypass, la gente lo va a saber. Entonces, y eso no va a ser bueno ni a mediano ni a largo plazo para los venezolanos y para realmente poder entendernos entre todos, que es el fin último que deberíamos aspirar. Fíjate, en la sociedad colombiana, ya que estamos hablando de Petro, hubo 28 procesos de paz, aquí hubo 18, 19, no me acuerdo. Todos fracasaron. ¿Por qué el de Santos prosperó? No solo porque la sociedad colombiana estaba obstinada que el mundo lo viera como si fuera Pablo Escobar, drogas y violencia. Y entonces llegaban a los aeropuertos, los colombianos los metían a todos para el cuartico, y colombiano era ladrón o narcotraficante. Eso convence a la sociedad de moverse, pero además la sociedad, no los partidos, la sociedad, sus ONG, sus universidades, sus personalidades, comenzaron a hacerle seguimiento a los procesos de paz y a los acuerdos para que se cumplieran. Y cada vez que alguien fallaba, ¡epa!, le sacaban su tarjeta roja. Entonces en Venezuela el proceso que estamos iniciando no es un proceso político nada más, político social político, pero si tú lo separas, ponte la Comisión de Paz, trata lo social y la de diálogo, lo político, comete el error de no ver que es un proceso en conjunto. Sin embargo, como se va dando, así vamos viendo. Pero es fundamental que la gente entienda que todo el que se comporte como antes no sirve. Pítalo, sácale, no le hagas caso. Cambia como están cambiando las cosas. Sin duda. Y por eso necesitamos también que los de ahora también empiecen a dar muestras de acciones distintas y un lenguaje distinto. Eso es lo que ameritamos para derrotar los que tienen un discurso del pasado. Pero para derrotarlos del discurso del pasado es que lo del presente tenga que realmente hablar de manera distinta, pero no solo hablar de manera distinta, sino que sus acciones no sean distintas. Que esta comisión de diálogo que se está abriendo, ese espacio, no termine en frustraciones en la sociedad venezolana, sino termine en victorias y en logros y en resultados. Eso es importantísimo. Que no sea una puesta en escena, sino que sea realmente un logro para la sociedad y digamos que esta está funcionando para decir que lo que está hablando de pasado con discursos que no van con respecto a este nuevo espacio político, y la misma gente lo va a ver. Pero para eso es la derrota política, ¿no? Así es, sí. El derrotado estamos porque hay que ir al corte. Nos venció el tiempo, ya regresamos.